Profesora, buenos días compañeros. Mi nombre es Emi Campuzano, pertenezco al grupo F. Tenemos como tema introducción al metabolismo secundario de las plantas. Tenemos, como vemos aquí, el índice, que es lo que vamos a tratar. Vamos a tratar de los terpenos. Esta va a ver su clasificación, su presencia, su función, su extracción, su utilidad. De tal manera también vamos a hablar de los fenoles, de los glicósidos y de los alcaloides. Tenemos aquí el metabolismo secundario. Tenemos que esta es una característica única de las plantas que les permite producir y acumular sustancias de naturaleza diversa. Estas no son imprescindibles para su supervivencia. Tenemos que la cantidad producida y el tipo de metabolitos son diferentes según la especie de planta, las condiciones en las que vive y la competencia que tenga con otras plantas, y también según sus predadores. Aquí tenemos los tipos de metabolitos secundarios. Tenemos el metabolito nitrogenado y los metabolitos no nitrogenados. Los metabolitos nitrogenados, tienen los primeros compuestos bioquímicos, como son los alcaloides, los aminoácidos no proteicos, las aminas, los glucósidos cianogénicos y los glucosinolatos. En el grupo de los metabolitos no nitrogenados se encuentran los terpenoides, los policitelinos, tenemos los policitedios y los fenilpropanoides. En los metabolitos secundarios vemos que se van a dividir en 4 clases principales. Tenemos en los terpenos, en los compuestos fenólicos y tenemos también los glicósidos, los grupos de los alcaloides. Tenemos que en los terpenos, este es un grupo que se puede encontrar en diversos tipos de hormonas lipídicas, también en pigmentos, ácidos grasos y aceites aromáticos. Acá en los compuestos fenólicos, tenemos que son importantes para las cumarinas, para los azúcares estructurales, la lignina y las taninos. Tenemos acá los glicósidos. Vemos que es el más destacado y se encuentran en las saponinas. Los diferentes grupos de los glicósidos cardíacos o cianogénicos y finalmente está en el grupo de los alcaloides. Aquí tenemos un esquema. Tenemos que el dióxido de agua de fotosíntesis va a ir hacia los carbohidratos. En los carbohidratos, se va a dar rutas metabólicas, que son todas estas rutas. Vemos que aquí va a comenzar de la hidrosa 4-fosfato y va a haber una reacción y se va a dar el fosfonol piruvato. De aquí igualmente va a haber una reacción y va a salir el ácido pirúvico junto con el ácido chiquímico. En el ácido chiquímico, esta va a ser una reacción del ciclo de la pentosa. Tenemos que de aquí, de este ácido pirúvico, va a salir el acetil-CoA. Y de ellos va a haber un ciclo del CREF, o también llamado ciclo del ácido cítrico. De aquí va a haber aminoácidos aromáticos y aminoácidos alifáticos. En el acetil-CoA va a haber rutas metabólicas de tales como esta, que es la malonil-CoA, que esta se va a reaccionar y va a tener los policitedios y de ellos los polifenoles. En los ácidos aromáticos van a venir los ácidos cinámicos. En esta va a haber reacciones y se va a producir los flavonoides y las cumarinas. También va a estar las flavonoides. En esta va a estar en los polifenoles. También tenemos otra ruta que es los ácidos grasos. En estos ácidos grasos se va a reaccionar y vamos a tener los poliacetilenos. De tal manera, en esta ruta metabólica, tenemos los ácidos en que esto se va a reaccionar y va a tener los terpenoides y asimismo
estas dos reacciones. Ahora tenemos los terpenos. En estos terpenos vemos que son compuestos orgánicos volátiles. Estos va a estar en nuestra vida cotidiana, que la encontramos en aromas aromáticos, en algunas especies vegetales. Estas no solo se van a encontrar en el carbono e hidrógeno, ya que como antes mencionado también las vamos a poder encontrar en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en el limón, en la naranja, en la piña. También tenemos que estos hidrocarburos se van a derivar de los isopremos. Tenemos acá su clasificación. Estas se van a clasificar en monoterpenos, en sesquiterpenos, en los diterpenos, en los triterpenos y en los tetraterpenos. Como principal, aquí tenemos el monoterpeno. Este se caracteriza por tener 2 unidades de isopreno, o también dicho 10 átomos de carbono y 16 de hidrógeno. Se encuentran en diversas flores, frutos y hojas, donde cumplen la función de atraer polinizadores y ahuyentar organismos que puedan dañar a la planta. Algunos ejemplos tenemos como la albahaca y la hierbabuena, a los que podemos añadir también el pineno y el limoneno. Como segundo tenemos sesquiterpenos. En estas son compuestos orgánicos más estables que los monoterpenos y se extraen de las plantas por varias formas de destilación o también por forma cromatográfica. Estas se encuentran en plantas donde cumplen una función protectora, es decir, le dan a las hojas un sabor amargo para protegerlas de los herbívoros. Algunos ejemplos de plantas de los que se extrae sesquiterpenos son el girasol, la margarita, entre muchos otros. Tenemos el diterpenos. Esta se encuentra presente en algunas plantas como en hormona, que regula su crecimiento, germinación, floración y ciclo reproductivo. Existen numerosos compuestos que incluyen diterpenos. El extraído de la salvia, también conocida como salvia roja o salvia china. Tenemos los triterpenos. Esta tiene 30 unidades de carbono y más 48 de hidrógeno. Los triterpenos son producidos tanto como plantas como por hongos y animales. Este tipo de compuestos son precursores de los esteroides en esos organismos, por la cual la saponina, que se extrae de la piel de muchas plantas, es similar a hormonas producidas por el cuerpo humano y tiene propiedades desintoxicantes. Por último tenemos los tetraterpenos. Estos son más conocidos como carotenoides, aunque pueden encontrarse también en bacterias y plantas. En nuestra vida cotidiana podemos identificar fácilmente los vegetales que los contienen, dado que les confiere un color amarillo intenso, naranja o rojo, como por ejemplo la zanahoria, los tomates, las naranjas y las toronjas rojas son algunos ejemplos de animales que contienen carotenoides. Aquí tenemos la presencia de estos. Tenemos que en nuestra vida cotidiana consumimos varios terpenos a través de los alimentos, pero las formas más concentradas de estos compuestos son entre aceites vegetales y las resinas. Tenemos que los aceites esenciales son fracciones líquidas volátiles secretadas por las plantas y es lo que produce el olor de los vegetales. Estos se pueden encontrar constituidos por mono y sesquiterpenos. Tenemos las resinas. Estos son los residuos viscosos o sólidos que se producen una vez que se han evaporado los aceites esenciales. Las resinas son una fuente
de di y triterpenos, que son compuestos menos volátiles. Tenemos la función. La función de los terpenos cumplen diversas funciones para las plantas. Entre ellas están las siguientes: protegerlas de los animales herbívoros. Algunas plantas mediterráneas, por ejemplo, el enebro rojo, la sabina negral y la siempreviva de monte, son las que acumulan en sus hojas terpenos tóxicos que evitan que sean consumidas por un depredador. Tenemos protegerla de bacterias. Los terpenos como el timol y el carbacol, presentes en el tomillo y en el orégano, inhiben el crecimiento de numerosas bacterias, ofreciéndole protección a la planta. Tenemos también protegerla de factores ambientales. Tenemos que el exceso de luz y las sequías con factores estresantes para la planta son los factores ambientales de los que hay que protegerla. En estas condiciones suelen producir mayor cantidad de terpenos, dado que esos tienen propiedades antioxidantes, que son las que contrarrestan el daño producido por las condiciones ambientales adversas. Acá tenemos fomentar la polinización. El aroma de los terpenos pueden atraer insectos beneficiosos para la reproducción de las plantas. Acá tenemos interactuar con el entorno. Algunas plantas pueden producir terpenos que reduzcan o eviten el crecimiento de otras a su alrededor, que compitieran con ellas por nutrientes. Aunque en principio parezca algo beneficioso para la planta, el exceso en la producción de terpenos de este tipo puede presentar un riesgo para el ecosistema. Tenemos la extracción. Tenemos que esta se puede extraer por arrastre con vapor de agua, con solventes volátiles, con enflorado o enfloraje, con fluidos supercríticos y también por cromatográfica de gases. Tenemos acá las utilidades de esto. Tenemos como principal, vemos el control de plagas. Estos son algunos terpenos capaces de ahuyentar organismos dañinos que pasan por el cultivo. Por ejemplo, el beta-cariofileno es un terpeno producido por algunas especies de maíz y lo protegen de gusanos de la raíz del maíz. Este tipo de compuesto puede ser usado como un herbicida natural, seguro tanto para quienes consumen el producto final como para el medio ambiente. Como siguiente, regular el desarrollo de la planta. Algunos aceites esenciales con terpenos utilizados en pequeñas cantidades funcional como señales de estimular o inhibir el proceso de desarrollo de las especies vegetales. A este conjunto de sustancias se le denomina fitohormonas e incluyen, por ejemplo, las citocininas, las estrigolactonas y las brasinoesteroides. Siguiente, tenemos los saborizantes y adorantes. Por su fragancia natural de los terpenos, son empleados para dar olor, así como aportar el sabor de muchos productos. Dos terpenos ampliamente utilizados para esto son el mentol y el limoneno. El mentol, obtenido del aceite esencial de menta, es utilizado en bebidas, gomas de mascar, entre otros. El limoneno se obtiene de los cítricos y puede encontrarse en bebidas y otros alimentos. Tenemos por último los alimentos fitoquímicos. Los alimentos fitoquímicos son aquellos que, además de soporte nutricional, contienen otras sustancias beneficiosas para la salud. El mejor ejemplo de ellos son los carotenos, precursores de la vitamina A, que se encuentran en alimentos como la zanahoria y el jimote. Tenemos que en los terpenos existen propiedades beneficiosas para nuestra salud, dado que encuentran algunas de estas propiedades: antimicrobianas, antiparasitarias, antivirales, anticancerígenas y antidepresivas. Tenemos ahora que los terpenos son utilizados como detergentes y son útiles incluso en el mundo del arte y la carpintería. Tenemos
aquí los productos de limpieza. Estas son propiedades antibiogravinas y antivirales de algunos terpenos, que los convierten en unos componentes importantes de algunos desinfectantes. Un ejemplo de ello es el carbeol. Tenemos también el repelentes de insectos. Algunos terpenos mantienen alejados a los insectos, por los que son utilizados en repelentes que no contienen ingredientes tóxicos. Un ejemplo es el farnesol. Tenemos los barnices y los adhesivos. Vemos que las resinas son también compuestas son también compuestos terpénicos. Estos se obtienen naturalmente y se utilizan para elaborar estos materiales. Un ejemplo de ellos es la trementina. Bueno, ahora vamos a los fenoles. Tenemos que los fenoles son compuestos fenólicos y también compuestos orgánicos, cuyas estructuras moleculares contienen al menos un grupo de fenol, un anillo aromático, unido al menos a un grupo funcional hidroxilo. Desde el punto de vista de la estructura química, son un grupo muy diverso que comprende desde las moléculas sencillas, como los ácidos fenólicos, hasta los polímeros complejos, como los taninos y la lignina. Tenemos la clasificación de ellos. Estos se van a clasificar, como vemos aquí, en cumarina, que estas son una amplia familia de lactoras, más de 1500 identificadas en más de 800 especies de las plantas. Estas actúan como agentes antimicrobianos y como inhibidores de germinación. Acá al lado tenemos los flavonoides. Su esqueleto carbonado contiene 15 carbonos ordenados en 2 anillos aromáticos, unidos por un puente de 3 carbono. Entre sus funciones se encuentran la defensa y la pigmentación. Tenemos también la lignina. Este es un polímero altamente ramificado de fenilpropanoides. Después de la celulosa, es la sustancia orgánica más abundante de la planta. Se encuentran covalente unida a la celulosa y a otros polisacáridos de la pared celular. Tenemos acá la tanina. Este es un polímero altamente ramificado también de fenilpropanoides. Después de la celulosa, esta también viene a ser una sustancia orgánica más abundante en las plantas. Estas se encuentran covalente unidas a la celulosa y a otros polisacáridos de la pared celular. Tenemos la presencia de estos fenoles. Su presencia se puede estar en el aire, que estando en el aire, el fenol es degradado rápidamente en el aire, generalmente en 1 o 2 días. Acá en el agua. En el fenol puede permanecer en el agua durante 1 semana o más. En el suelo. El fenol que pertenece en el suelo puede ser degradado por bacterias o otros microorganismos. Tenemos agua y suelo. Esto se ha detectado el fenol en agua de superficie, agua de lluvia, agua de sedimentos, agua potable, agua subterránea, que son provenientes de industrias y áreas urbanas. Y estos son encontrados en sitios de desechos peligrosos. Es probable que el fenol en el suelo se mueva al agua subterránea. Tenemos los alimentos. Se han encontrado niveles bajos de fenol en algunos alimentos, tales como las salchichas ahumadas, vientre de cerdo ahumado, queso de montaña, toxino ahumado, pollo frito, té negro fermentado. Tenemos su función. Su función es de crecimiento, de reproducción y de actuar como agentes protectores. Tenemos acá que los compuestos fenólicos están relacionados con la calidad sensorial de los alimentos de origen vegetal, tanto frescos como procesados. Su contribución a la pigmentación de los alimentos vegetales están claramente reconocida a través de los anticianidinas, que son responsables
de los colores rojo, azul, violeta, naranja y púrpura, de la mayoría de las plantas y de sus productos. Tenemos las utilidades de estos. Vemos que en el fenol se utiliza en modo directo como componentes de productos medicinales y de aseo, pero principalmente constituye la materia prima para la fabricación de otros reactivos y de productos finales. También se usa en productos químicos para matar bacterias y hongos, como desinfectante y antiséptico, y en preparaciones tales como enjuagadientes y pastillas para el dolor de garganta. Tenemos los glicósidos. Estos son compuestos de hidratos de carbono pertenecientes al grupo de los heteróxidos. La gran mayoría de origen vegetal, cuya composición química es compleja, los cuales por hidrólisis ácida, alcalina o enzimática, producen una o más azúcares. Generalmente el nombre de glicósidos se basa en la planta de origen. Ejemplo, el glicósido de ruta graveolá, ruda, que se denomina rutocido. Tenemos cómo se clasifica estos glicósidos. Estos glicósidos se clasifican en O-glicósidos, S-glicósidos, N-glicósidos, G-glicósidos. En el O-glicósidos tenemos que están los alcoholes simples, los fenoles simples derivados, las lactonas y los flavonoides. En los alcoholes simples tenemos como ejemplo la cianoglócidos, tenemos en fenoles simples derivados, tenemos la arbutina en una URSI. Tenemos las lactonas, que como por ejemplo tenemos la castaña de Indias. Tenemos las flavonoides, como ejemplo la rutina. En la S-glicósidos, aquí como ejemplo tenemos la glucosinolatos, en la brasicacea. Tenemos en la N-glicósidos, que aquí encontramos las bases púricas y las bases pirímidicas. Tenemos como ejemplo aquí en las bases púricas la adenina, guanina. Y acá tenemos la citosina, uracilo. En las C-glicósidos tenemos que son resistentes por la unión de carbono a carbono, estable a la hidrólisis como las aloinas. Tenemos la presencia de estos glicósidos. Tenemos que estos son semejantes a las saponinas esteroides, que tienen también propiedades detergentes, pero su estructura contiene una lactona. Se encuentran de forma natural en forma de glucósidos o de agliconas. La digitoxina o su análogo de gosina se aísla de Digitalis purpurea, que es utilizada como medicamento en el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, acá tenemos los glicósidos cianogénicos compuestos con nitrógeno. Vemos que estos no son tóxicos por sí mismos, pero se degradan cuando la planta se aplastan, liberando sustancias volátiles tóxicas, como el cianuro de hidrógeno. Un ejemplo tenemos a la amigdalina. Tenemos la extracción de estos. Como primero tenemos un glicósido ciano, aquí vemos su núcleo químico. Tenemos que este es un antrolosis enzimática que libera con liberación de cianuro de hidrógeno, el cual reacciona con el reactivo Grignard. Tenemos las quinonas. Aquí vemos su núcleo químico. Vemos que las antriquinonas generan color rojo en medio acuoso alcalina, merced a la disolución debida del estado resonancia de los fenólicos. Tenemos los flavonoides.
En presencia de zinc y medio ácido fuerte dado por ácidos clorhídricos, se generan hidrógeno produciendo por reducción al ion flavilio de color rojo escalarta. Tenemos los taninos. Los taninos se precipitan a las proteínas y a los alcaloides en solución. Estos originan desde apalescencia hasta precipitados. Esta es una reacción de identificación, que es la reacción con gelatina o con alcaloides. Ahora tenemos los esteroides cariotónicos. Los requerimientos estructurales que deben tener el núcleo para dar la reacción son un constituyente que libera, son libres en glicosilato. Su reacción de identificación es Leibermack-Burchard. Tenemos los cardenólidos. Estos se presentan en presencia de ácido y en medio alcalino en solución, pero en solución alcohólica. Tenemos los alcaloides. Los alcaloides se han llamado así aquellos metabolitos secundarios de las plantas sintetizados, generalmente a partir de los aminoácidos que tienen un común su hidrosolubilidad a un pH ácido y su solubilidad en solventes orgánicos en pH alcalino. Los alcohoides verdaderos derivan de un aminoácido, por lo tanto son nitrogenados. Es decir, que estos van a ser nitrogenados, ya que van a derivar de un aminoácido. Acá tenemos la clasificación de estos alcaloides. Tenemos que se clasifican en alcaloides verdaderos. Son todos los alcaloides que derivan los aminoácidos y están formados por un anillo heterocíclico, que está contenido al menos de un átomo de nitrógeno, proveniente de aminoácidos que les dio el origen, el cual forma parte de la estructura cilíndrica. Tenemos como por ejemplo, unos ejemplos, aquí, la cocaína. Estas son empleadas como droga estimulante y recreativa, derivado de las hojas de un arbusto de coca. Tenemos la quinina. Este es derivado de las especies del género Cinchona con propiedades medicinales. Tenemos la dopamina. Estas son alcaloides de origen animal que actúan como neurotransmisor y participan en diversos procesos nerviosos. Tenemos acá la morfina. Esta es utilizada con propósitos terapéuticos y derivadas de las cápsulas de la planta del apio. Tenemos la atropina. Esta se deriva principalmente de la bellona y ampliamente utilizada en el campo de la medicina. Tenemos la nicotina. Este es un alcaloide estimulante producido y extraído a partir de la planta de tabaco. Tenemos acá las protoalcaloides. Esta es una yoivina y es un protoalcaloide con efectos afrodisíacos. Estas son muy empleadas para los fármacos prescritos. Su estructura es totalmente simple. Estas no van a formar parte del anillo heterocíclico de su estructura. Aquí tenemos un ejemplo de la yoivina. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, acá tenemos algunos ejemplos de la protoalcaloides que son populares, los cuales incluyen la mescalina, la ordenina y la yoevina. Tenemos acá la mescalina. Estas son alucinógenos derivados de algunas especies de cactus de los géneros. La ordenina. Estas están presentes en los granos de la cebada.
tenemos la yohimbina. Estos son estimulantes utilizados por sus efectos afrodisíacos derivados de la corteza del árbol de yohimbina. Tenemos los pseudoalcaloides. Estos son los que le dan sabor picantes a los pimientos. Estas tienen estructuras carbonadas que no derivan directamente de ningún aminoácido. Estas se van a formar a partir de precursores de aminoácidos. Los ejemplos más comunes de estos alcaloides son la cutina, la capsaicina, la solaninida, la cafeína, la teobrominina y la pinidina. Tenemos ahora la presencia de estos. Estos se encuentran en gran número de familias vegetales superiores y se pueden localizar en tejidos periféricos como corteza, raíces, hojas, frutas y semillas. El contenido varía desde un 0,1% hasta un 10% en dependencia de la especie vegetal. Los alcaloides son sustancias básicas nitrogenadas que se encuentran en las plantas para ser usadas como mecanismo de defensa. La función de los alcaloides. Tenemos que una de las principales funciones de los alcaloides en las plantas es defenderlas ante la presencia de animales y hongos. Si un animal ingiere una planta que contiene una sustancia, se puede producir una intoxicación en ellos según la cantidad que coman. También producen efectos fisiológicos y su principal función es hacer que las plantas tengan las características de toxicidad medicinal e incluso alucinógenas. Gracias.